¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con las preguntas del examen de admisión a media superior dentro del área de matemáticas. Vamos a continuar con esta pregunta, perdón, que dice: existe un número tal que el cuadrado de su mitad es igual al mismo número con sus dígitos en orden inverso. ¿Cuál es el número? Ok, entonces, aquí tenemos las cuatro opciones y tenemos que buscar cuál de estos cuatro números cumple con esta condición. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar primero el 12. Nos dice que ese número, si nosotros nos dice que el cuadrado de su mitad, es decir, por ejemplo, a este 12 le sacamos mitad. ¿Okay? Y si eso lo elevamos al cuadrado, ¿okay? Al cuadrado debe de ser igual al mismo número con sus dígitos, con sus dígitos en orden inverso. Como estamos tomando el 12, si nosotros invertimos sus dígitos, nos quedaría 21. Entonces vamos a ver si se cumple esa condición. Por ejemplo, yo tomé el 12 porque es el más pequeño de los tres. Siempre hay que procurar comenzar con lo más sencillo. Entonces el 12. Primero vamos a dividir 12 entre 2. Esto es 6 al cuadrado. Debe ser igual, según esto, a 21. 6 al cuadrado es 6 por 6, que es 36. Pero 36 no es lo mismo que 21. Entonces, por descarte, el 12 no nos sirve. ¿Okay? Entonces, el 12 queda descartado. Vamos a tomar ahora, pues yo voy a tomar el siguiente del 12, ¿sí? Así como siguiéndolos de menor a mayor, que sería el 18. Entonces vamos a ver, tiene que cumplir la misma condición, ¿sí? Este 18 lo tenemos que dividir entre 2, sacarle la mitad, elevarla al cuadrado, y esto debe ser igual a este mismo número 18, pero con sus dígitos en orden inverso. Es decir, si el 8 lo ponemos acá y el 1 aquí, entonces quedaría 81. Vamos a ver si lo cumple. 18 entre 2 es 9 al cuadrado. Esto debe ser 81. 9 por 9 da 81, que efectivamente cumple con la otra condición. Como si cumple ambas condiciones, entonces el 18 va a ser la respuesta a esta pregunta, que es el inciso D. Entonces aquí tomamos el inciso D y lo encerramos. Vamos a ver otra pregunta. Aquí tenemos esta pregunta que es teórica. ¿Cuál es la definición correcta de número primo? Hay que recordar que la lista o el conjunto de los números primos, ¿sí? Por ejemplo, los números primos son, voy a ponerla igual a, son todos aquellos números que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre 1. Y esa lista sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13 y así continúa la lista indefinidamente. En esta lista van todos los números que se pueden dividir tanto entre sí mismo y entre 1. Esa es la definición de un número primo. Entonces vamos a ver cuál de estas cuatro cumple con esa definición. El inciso A nos dice, un número positivo, ok, un número primo tiene que ser positivo, es correcto, que cuenta con dos divisores únicos y diferentes. Esos dos divisores únicos y diferentes son ese mismo número y 1. Entonces, la A puede ser una posible respuesta. La voy a poner aquí como con el puntito azul, que puede ser una posibilidad. Vamos con el inciso B. Número positivo o negativo. Desde aquí, desde que contempla este inciso, los números negativos, automáticamente la descartamos de ser un número primo, porque los números primos
tienen que ser positivos. El inciso C, número positivo, ¿ok?, que cuenta con más de dos divisores diferentes. Esto no es cierto. Ya vimos que solamente tiene dos divisores un número primo. Entonces el inciso C también queda descartado. Y el inciso D, número positivo o negativo, lo mismo que con el inciso B. No hay números primos negativos, descartado. ¿Y cuál nos quedó entonces? El inciso A, que esa sería la respuesta correcta, el inciso A. La siguiente pregunta, aquí ya estamos trabajando con ecuaciones. Resuelve la siguiente ecuación. Y aquí tenemos la ecuación. Cuando nos piden que resolvamos una ecuación, nos piden que encontremos el valor de x de dicha ecuación. Entonces voy a reescribirla por aquí abajo para comenzar a trabajar con ella. Más 6x, esto tiene que ser igual a 8 menos 14x. Ok, ya la tengo aquí escrita. Ahora, primero vamos a ver si del lado izquierdo del igual y del lado derecho, o del miembro izquierdo y el miembro derecho, voy a ver si tengo términos semejantes. Por ejemplo, este 12x lo puedo sumar con este 6x. Las x solamente se pueden sumar con las mismas x. Entonces 12x más 6x tenemos 18x. Y este más 8 no lo puedo sumar con nada de este miembro del lado izquierdo, entonces lo dejo tal cual. Más 8 es igual a, y aquí tenemos 8 menos 14x, que no los podemos sumar o restar, entonces se deja expresado. Muy bien, ahora, el siguiente paso, ya que sumamos todos los términos semejantes en ambos miembros de la igualdad, es pasar todas las x de un lado. Por lo general se pasan las x del lado izquierdo, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a buscar aquí del lado derecho, tenemos este menos 14x. Lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad. Lo vamos a pasar para acá. Como aquí está restando, acá va a pasar sumando. Lo mismo vamos a hacer con los términos independientes o los términos que no tienen x. Esos los vamos a pasar al lado derecho del igual. Este 8 se queda aquí porque ya está del lado derecho, pero este 8 que está del lado izquierdo lo tenemos que pasar para este lado. Entonces, este lo vamos a pasar para el lado derecho del igual. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. 18x, que es este que está aquí. Ahora, este menos 14x lo voy a pasar a este lado. Como acá está restando, acá va a pasar haciendo lo contrario, que lo contrario de restar es sumar. Más 14x, esto es igual a 8, este 8. Y este 8 que voy a pasar del lado izquierdo. Como aquí está sumando, acá lo voy a pasar haciendo lo contrario. Lo contrario de sumar es restar. Entonces aquí quedaría menos 8. Menos 8. Entonces, aquí ¿qué nos queda? 18 más 14. Eso nos da 32x. Esto es igual a 8 menos 8 es 0. Ahora este 32x tenemos que despejar la x, por lo tanto este 32 que está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado. Lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces x es igual a 0. Y este 32 lo pasamos acá a dividir entre 32. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 0 entre 32 es 0. Y esta sería la respuesta.
x igual a 0, buscamos en las opciones y vemos que es la opción A. Entonces esta la encerramos y esta sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a ver otro reactivo. Aquí tenemos la factorización correcta de la expresión 3x cuadrada menos 24x más 11 más 21 es, y aquí tenemos pues las posibles opciones de factorización. Hay que recordar primero el concepto de factorizar. Factorizar significa que tenemos que expresar un polinomio como el producto de dos o más expresiones algebraicas. Quiere decir que este polinomio lo tenemos que expresar como la multiplicación de dos o más términos. Como aquí, si se dan cuenta, pues en los resultados tenemos solamente términos que se están multiplicando entre sí. En eso consiste la factorización. Entonces vamos a ver cómo podemos factorizar este término o esta expresión, que la voy a poner aquí abajo para trabajar con ella, que es 3x cuadrada menos 24x más 21. Muy bien. Entonces esto es igual a. Vamos a comenzar entonces a factorizar. Primero, hay que ver si hay valores que tienen en común cada uno de estos términos. ¿Okay? A simple vista parecería que no, pero vamos a reacomodar algunos valores para ver si hay algún valor que se repita. Por ejemplo, este 3x cuadrada se queda tal cual. 3x cuadrada menos. Aquí tenemos 24. 24 lo podemos expresar como 8 por 3. Es lo mismo. 8 por 3 y por x. Más 21, que 21 lo podemos expresar también como 7 por 3. 7 por 3 es 21. Entonces aquí ponemos más 7 por 3. Muy bien. Entonces creo que ahora sí se ve más claro. Si nos fijamos en cada uno de estos términos, vemos que sí hay un valor que se repite, que es el 3. Aquí hay 1, en este término también hay un 3, y aquí también hay un 3. Entonces, en este caso, lo factorizamos de la siguiente manera. Como en todos los términos se repite un 3, entonces vamos a poner ese 3 afuera del paréntesis. Abrimos el paréntesis y vamos a poner ahora en cada término qué es lo que nos sobra después de haber quitado el 3 en cada uno de ellos. Por ejemplo, si en el primer término quitamos el 3, ¿qué nos queda? Nos queda solamente la x cuadrada, que eso lo vamos a poner aquí. X cuadrada. Aquí nos sale bien el 2, ahí está. Luego, menos. Si aquí quitamos este 3, lo quitamos, ¿qué nos queda? Nos queda 8 por x. Entonces ponemos 8 por x. Más, si de este término 7 por 3 quitamos el 3, ¿qué nos queda? Nos queda el 7. Y ese 7 lo ponemos aquí. ¿Okay? Aquí ya factorizamos un poco, pero esto no se parece a ninguna de las respuestas o de las opciones que tenemos. Entonces hay que buscar la manera de seguir factorizando. En este caso, aquí tenemos una expresión cuadrática, x cuadrada menos 8x más 7, que podemos factorizar. Voy a reescribirlo por aquí arriba. Esto mismo lo voy a poner aquí arriba. Entonces aquí tenemos 3 por x cuadrada menos 8x más 7. Ok, esto tiene que ser igual a este 3 lo dejamos intacto porque no lo hemos operado con nada todavía. Ahora, para factorizar esta expresión de segundo grado, podemos hacer lo siguiente. Vamos a abrir dos paréntesis.
¿Ok? Aquí, esto siempre aplica cuando la x cuadrada tiene coeficiente aquí 1 o no tiene ningún valor aquí junto. Si no tiene ningún valor, se entiende que aquí hay un 1 positivo. Cuando ese es el caso, podemos hacer este procedimiento para factorizarlo. Ponemos estos dos paréntesis. Del lado izquierdo de cada paréntesis ponemos x y x. Ahora, para poner aquí el signo correspondiente, vamos a poner este signo que está aquí. Como aquí es menos, pues aquí ponemos también un signo menos. Y para poner el signo de este otro paréntesis, multiplicamos estos dos signos que están aquí. Menos por más es menos. Ese menos lo ponemos aquí. Ahora, tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den este 7, este valor que está aquí, ¿ok? Esos dos valores, al multiplicarlos, ¿ok? Cuando los multiplicamos, nos tiene que dar este valor de aquí, que es 7, y esos mismos valores sumados nos tienen que dar este valor que está aquí, que es menos 8. Menos 8. ¿Cuáles son esos dos valores? Esos dos valores son menos 7 y menos 1. Menos 7 por menos 1, menos por menos es más, 7 por 1 es 7. Y menos 7 más menos 1. Esto es lo mismo que menos 7. Aquí más por menos es menos. Menos 1, que es menos 8. Que es lo mismo que está aquí. Entonces, los dos números que estamos buscando son menos 7 y menos 1. Entonces, aquí si se fijan, x menos 7 y x menos 1. Aquí está la factorización de esta expresión cuadrática. ¿Okay? Aquí ya está factorizada. Voy a borrar esto de aquí para tener más espacio. ¿Okay? Aquí esto también ya está factorizado, pero todavía no se parece a ninguna de estas posibles soluciones. Pero, ¿qué ocurre si nosotros aplicamos propiedad distributiva? Como todo se está multiplicando, yo puedo multiplicar este 3 por cualquiera de estos dos términos. En este caso, yo voy a escoger, como aquí tengo, perdón, un x menos 7, entonces nos fijamos, ok, aquí no tengo x menos 7, aquí tampoco, y aquí sí tengo un x menos 7, que se parece a este que está aquí. Entonces, ¿qué ocurre si este 3, okay, si este 3 lo multiplico por esta expresión x menos 1? Tendría que multiplicarlo primero por esta x y luego por este menos 1. Entonces, vamos a hacerlo. Eso sería igual a 3 por x, eso nos da 3x menos 3 por 1, 3. Y esto se multiplica con x menos 7. Y ahora sí, esta ya se parece o es igual a lo que tenemos en el inciso D. 3x menos 3 por x menos 7. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es el inciso D. ¿Okay? Aquí es muy importante que tengamos un dominio bueno de cómo factorizar expresiones y términos, ya que hay distintas formas en las que podemos realizar el proceso de factorización. Vamos a ver otro ejemplo. Reduce la expresión x menos 3 al cuadrado menos x más 3, todo ello al cuadrado. Voy a reescribirla aquí abajo para que se vea más claro qué es lo que tenemos que reducir. Aquí tenemos x menos 3 al cuadrado menos x más 3 al cuadrado. Entonces,
tenemos que reducirla, es decir, expresar todo esto de la forma más sencilla posible. ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos binomios al cuadrado. Hay que recordar que para desarrollar un binomio al cuadrado, si nosotros tenemos a más b, ¿sí? Cualquier valor a y b, y eso elevado al cuadrado, esto es igual a el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Siempre se cumple esta igualdad, ¿sí? Un binomio al cuadrado se desarrolla de esta manera, que es lo que tenemos en ambos casos. Entonces, esto va a ser igual a... Primero vamos a desarrollar x menos 3 al cuadrado. Sería el cuadrado del primer término. Aquí es x, entonces x al cuadrado. Menos, aquí, como aquí es menos, aquí vamos a poner menos. ¿Okay? Aquí me faltó poner más menos. Y aquí también más menos. Dependiendo del signo que esté aquí, es el signo que va a ir aquí en medio. Como aquí es negativo, aquí también va negativo. Menos 2 veces el primero por el segundo. 3 por x es 3x y 3x por 2, 6x. 6x más el tercer término siempre es positivo. El segundo término al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Todo esto menos, y aquí ojo, como todo esto que está aquí es un solo término, entonces lo voy a poner entre paréntesis, porque aquí afuera tenemos un negativo y eso va a afectar todo lo que tengamos adentro del paréntesis. Entonces, menos, abrimos paréntesis y desarrollamos este binomio al cuadrado, que si se dan cuenta es lo mismo, son los mismos valores, solamente que aquí en vez de en lugar de tener signo negativo es signo positivo. Entonces van a ser estos mismos valores, solamente que este valor 6x va a ser positivo. Entonces quedaría x cuadrada más 6x más 9. Cerramos el paréntesis. Y todo esto debe ser igual a... Esta primera parte se queda igual. Menos 6x más 9. Y ahora vamos a romper este paréntesis. Como aquí afuera tenemos un signo negativo, menos todos estos signos que están adentro del paréntesis se van a cambiar. ¿Sí? Como esta x cuadrada es positiva, como afuera del paréntesis tenemos signo negativo, pues entonces va a cambiar como menos x cuadrada. Lo mismo con el 6x, ahora pasa como menos 6x y el 9 positivo queda como menos 9. Ok, entonces voy a borrar aquí, o bueno, lo voy a seguir acá. Voy a seguir por aquí. Entonces esto es igual a... Aquí abajo vamos a ver si podemos simplificar algo. Si se dan cuenta, aquí tenemos x cuadrada menos x cuadrada. Un valor menos ese mismo valor es 0. Entonces estos dos valores se cancelan. 9 menos 9 también se cancelan porque nos da 0. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 6x y menos 6x, que lo pongo acá, menos 6x menos 6x, esto es igual a ¿qué? Ojo aquí, no se confundan porque aquí ven dos signos negativos y apliquen ley de signos. La ley de signos solamente aplica en multiplicación y en división. Aquí estamos sumando dos valores negativos. En este caso, cuando estamos sumando dos valores con el mismo signo, se mantiene el signo, es decir, aquí mantenemos el negativo y sumamos los dos términos, 6x más 6x, 12x. Y este sería
o esta sería la mayor reducción o la forma más simple de expresar el término original, menos 12x. Entonces, este sería el inciso D. Aquí lo encerramos. Esa sería la respuesta. Pasamos al siguiente reactivo. Aquí dice, el triple de un número supera en 1 a otro, mientras que el quíntuplo del primero es 4 unidades menor que el doble del segundo. ¿Cómo se plantea la situación anterior? En este caso, otra vez entra la parte de traducir del lenguaje común a lenguaje algebraico. En estos ejercicios es muy importante leer todo el enunciado detenidamente porque hay palabras que nos van indicando qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces el no entender una palabra altera totalmente nuestro resultado, lo que haga que no sea precisamente correcto. Entonces, vamos a ver primero a leer las veces que sea necesaria hasta que entendamos qué nos están diciendo y esto mismo traducirlo a lenguaje matemático o a lenguaje algebraico, como es en este caso. Aquí nos está diciendo el triple de un número. ¿Okay? El triple es multiplicar un valor 3 veces. No nos están diciendo de qué número. Yo le voy a poner, por ejemplo, la letra X. El triple de un número. Dice que supera en 1 a otro. Si el triple de este número supera en 1 a otro, quiere decir que este número 3 veces es mayor en una unidad o en un valor, en lo que sea. Pero dice que lo supera en 1. Quiere decir que es 1 mayor. Entonces le sumamos ese 1. Y esto tiene que ser igual al otro número. O sea, le podemos poner la letra Y. Esa es la primera parte del enunciado, hasta la coma. Después dice, mientras que el quíntuplo es 5 veces el quíntuplo del primero, es decir, 5 veces el primero, que quedamos que es X, es 4 unidades menor que el doble del segundo. Quiere decir que si al quíntuple de este número le quitamos 4 unidades, porque es 4 unidades menor, esto tiene que ser igual a ¿qué? Al doble del segundo. El segundo valor lo pusimos con la letra Y. El doble del segundo. Y aquí están nuestras dos expresiones. Entonces vamos a ver con cuál coincide. Aquí tenemos 3x más 1 igual a y. ¿Ok? Y 5x menos 4 igual a 2y. Aquí están. Son estas dos. Que sería el inciso C. Entonces aquí lo encerramos. Y esta sería la respuesta una vez que hicimos el análisis y pasarlo del lenguaje común al lenguaje matemático. Vamos con el siguiente reactivo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 18 y 24? Aquí ya estamos viendo el mínimo común múltiplo, o también conocido por sus siglas MCM. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ok, ¿cómo calculamos el mínimo común múltiplo de dos o más números? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir esos dos números. En este caso es 18 y 24. Y vamos a dividirlos, todos estos, entre todos los números primos que sean posibles. ¿Okay? Entonces, si recordamos la lista de los números primos, el primer número primo es el 2. Entonces nos preguntamos si el 2 se puede dividir por cualquiera de estos valores. El 18 se puede dividir entre 2, sí se puede. Entonces, aquí colocamos el 2. Entonces dividimos 18
entre 2, 9. 24 se puede dividir entre 2, sí, da 12. Entonces nos preguntamos, ¿el 2 lo podemos dividir entre 9? No se puede. ¿Lo podemos dividir entre 12? Sí se puede. Entonces, como se puede, al menos con 1, volvemos aquí a colocar el 2. Entonces, 9 entre 2, como no se puede dividir, se baja el 9. 12 entre 2, 6. Ahora, el 9 lo podemos dividir entre 2, no se puede. El 6 tampoco. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 3. ¿El 9 se puede dividir entre 3? Sí se puede. Entonces, aquí colocamos el número 3. Voy a hacer más grande esta línea. Aquí así, ahí está. Entonces, 9 entre 3, eso nos da 3. 6 entre 3. Ah, no, ya vi cuál era mi error, una disculpa. Aquí estaba checando mis apuntes, pero aquí el 6 sí se puede dividir entre 2. ¿Okay? El 6 también lo podemos dividir entre 2. ¿Okay? Entonces, con que uno se pueda dividir entre 2, seguimos usando el valor. Entonces, el 9, ya vimos que no lo podemos dividir entre 2. Se baja. ¿Okay? Aquí lo bajamos. 6 entre 2 es 3. Ahora sí, ni el 9 ni el 3 lo podemos dividir entre 2. Entonces, ahora sí ponemos el 3. Y aquí nos queda 9 entre 3. Eso nos da 3. Y aquí nos da 1. Y con esta columna ya acabamos. Ahora tenemos que llegar en esta otra columna también a un 1 hasta abajo. El 3 también lo podemos dividir entre 3. Colocamos aquí el 3 otra vez. Y 3 entre 3. Eso nos da 1. Como ya llegamos a 1 en ambas columnas, entonces el mínimo común múltiplo, lo voy a poner en azul, el mínimo común múltiplo de 18 y 24 va a ser igual a el resultado de multiplicar todos estos valores que nosotros pusimos acá. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. Por 3 por 3, aquí es 9. Entonces esto es igual a 8 por 9, 72. Entonces el 72 sería el mínimo común múltiplo, lo buscamos y sería el inciso B. Entonces el inciso B lo encerramos y esta sería la respuesta de este reactivo. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos 5 al cuadrado es igual a ¿qué? Ok, entonces aquí esto, si nosotros tenemos, 5 elevado a la quinta. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? 5 a la quinta quiere decir que el 5 se multiplica por sí mismo 5 veces. Entonces esto es 5 por 5 por 5 por 5 y por 5. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar todo esto a cuánto nos da. Lo podemos hacer de una manera un poco más efectiva para no hacer tanta multiplicación. Por ejemplo, como todo se está multiplicando, podemos, por ejemplo, multiplicar este 5 por 5, que da 25. 5 por 5, que es 25, por este 5 por 5, que también da 25, y todo esto multiplicarlo por 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 25 por 25, que eso es igual a
625 y luego esto lo multiplicamos por este 5 que nos falta, por 5, y esto es igual a 3125. Ustedes pueden hacer el procedimiento de la multiplicación y se van a dar cuenta que efectivamente se llega a este resultado. Entonces 3125, buscamos cuál opción es y es el inciso D. Entonces vamos con el último ejercicio de este video. Ok, ordena de mayor a menor los siguientes números. Aquí tenemos los números que son 2 tercios, un entero y un séptimo, un medio y 0,33. Ok, tenemos que ordenarlos de mayor a menor. Entonces, primero es importante saber cuáles o reconocer cuánto vale cada uno de esos números y posteriormente vemos cómo los organizamos. Por ejemplo, a mí se me facilita en este caso tratar de pasarlos a valores decimales, ya que muchas veces con fracciones nos podemos confundir. Por ejemplo, 2 tercios lo voy a poner en negro para no perderme. 2 tercios, esto es igual a 0.66. Ok, un medio, esto es igual a 0.5 y el 0.33 se queda igual. Ahora, también tenemos un entero y un séptimo, que es una fracción mixta, y para pasarla a fracción impropia multiplicamos 7 por 1, es 7, 7 más 1, 8 séptimos. Que esto tal vez ni siquiera vamos a requerir usar calculadora. ¿Por qué? 8 séptimos no sé exactamente cuánto vale, pero sí sé que es un número mayor a 1. Y si se dan cuenta, los 3 números restantes son menores que 1. Por lo tanto, yo sé que un entero y un séptimo tiene que ser el mayor de los 4. Entonces, si los empezamos a acomodar, el primero sería un entero y un séptimo. Un entero y un séptimo, ese sería el primero. El segundo sería que es 0.66, que es 2 tercios. 2 tercios. Después seguiría el 1 medio, que es 0.5. 1 medio. Y por último, 0.33. ¿Okay? Así es como quedan acomodados de mayor a menor. Entonces buscamos aquí cuál sería. Sería el inciso A, si no me equivoco, 1 séptimo, 2 tercios, 0.33. Entonces, el inciso A sería la respuesta correcta para este reactivo. ¿Okay? Entonces, hasta aquí concluimos con esta segunda parte. Espero les esté siendo de gran utilidad y nos vemos más adelante para continuar con esta guía.